Hay una atracción fuerte entre los dos. ¿Ah, sí? Pues no podemos hacerlo porque está Rafa de por medio y es tu socio. No te metas conmigo. ¡No te metas conmigo! Envenenar a Treviño enfrente de todos. Me estás diciendo esto para asustarme, ¿no? Para que seas mi cómplice. Te voy a pedir que vayas a esa junta de consejo y votes a favor de tu hermano. Si no hablo de Mateo es porque me cuesta mucho trabajo aceptar que estoy sintiendo cosas por él. Tú y yo hicimos un pacto, pero ¿me puedo olvidar de eso? Para que me dejes de ver la cara de idiota, me digas la verdad. ¿Estuviste o no estuviste con Manara? O sea que con este silencio me estás confirmando que sí es cierto. ¿O no te atreves a confirmármelo en mi cara? No tengo que confirmarte nada, Rafa. No te debo nada. A ver, Mateo, tú y yo a partir de este momento somos socios en este y muchos otros negocios. Y los negocios son pactos y tú y yo hicimos uno fundamental. ¿O ya se te olvidó? No. Como tampoco se me olvidó que dijiste que me ibas a ayudar con Treviño en ese momento. Y ese acabó matando a uno de mis amigos. Y te valió madres, güey. ¿Podemos concentrarnos en lo importante? Estamos hablando del futuro de tu empresa, Rafa. Y es Isaac o Manara. Así de fácil. Y esta disquera se basó en el legado de mi hermano. Por lo menos a mí eso no me vale madres. Puede ser que mi papá no conteste. Yo también quiero ver a mi mamá. Ya te dije que mamá no va a poder recibir visitas hasta mañana. Y por eso me voy a Monterrey con el abuelo. ¿En serio? Uf, qué flojera. Ya sé, pero hay que aprovechar para estar con él. Es una leyenda viva. Tú sabes que detesto a mi papá, pero la verdad es que me gusta mucho más su música que la del abuelo. Lo detestas, pero ¿qué te pareces? Pues puede ser. Y por eso mismo sé que algo nos está ocultando. Y si eso tiene que ver con mamá Santi, te juro que no se lo voy a perdonar. Hoy, todos juntos le daremos el último adiós al zar de la radio, al admirable Gabriel Treviño. Sus restos serán velados en esta que fuera su primera estación de radio. Será un evento para el pueblo, así es que desde ahora pueden venir a darle el último adiós. Mientras tanto, vamos una vez más con la canción favorita de Don Gabriel, interpretada por su amigo, el gran Neto Zavala. Luminaria que estará el día de hoy presente en este último adiós. Porque esa fue la herencia de mi padre. Ya llegué. ¿Alguna novedad? No, todo igual. Nada más que el Junior sigue desconfiando, pero no le hablé por eso, sino porque quiero decirle que ya sé la manera en que puede conseguir que Don Neto Zavala se rinda a sus pies. Muy bien. Me gusta que tengas iniciativa. Selva, lo siento mucho. Lorenzo, ustedes saben lo mucho que me duele la muerte de su papá. Me sacó de la calle cuando yo no tenía nada. Es una frase dicha, pero es el papá que nunca tuve. Él me enseñó todo lo que sé. Él también te apreciaba mucho. Gracias por estar aquí. Lo siento mucho, de verdad. ¿Podemos hablar allá afuera, Amado? Claro que sí, Lorenzo. Tanto tiempo, Lorenzo. Y eres todo un hombre. Sí. Un hombre que quiere saber quién mató a su papá. No entiendo lo que estás pasando. La autopsia dio que fue un infarto. Al menos eso dicen las noticias, ¿no? No nos hagamos tontos, Amado. Tú y yo sabemos que en los de la morgue no se pueden confiar. Aunque me encantaría confiar en ti. A menos que tú lo hayas mandado a matar. Pues bien, si les parece, damos inicio a nuestra primera reunión de consejo. Les aclaro que los representantes de los inversionistas tendrán solo voz y voto en las cuestiones financieras
En lo que respecta a la cuestión artística, solo podremos votar el señor Isaac Solar, Mateo Solar, el señor Rafael y un servidor. De acuerdo. Nosotros sabemos que estamos en buenas manos. Pues les agradezco infinitamente su confianza, señores. Y bien, según el orden del día, bien, como resultado de la preventa de la canción de Rafael y Manara, tenemos un ingreso total de $926,000. Dado que los ingresos por la venta póstuma de Julio César se están invirtiendo en la construcción de este edificio, necesitamos decidir si este dinero se invierte en el lanzamiento de nuestro sello con un artista. Votamos los que estemos a favor. Bien, pues es unánime. Así que será una mera formalidad compartirles el nombre de este primer artista, que es el señor aquí presente, Isaac Solar. Perdón, pa. Yo creo que voy a tener que insistir. Deberíamos de votar si lanzamos a Isaac o aprovechamos el éxito de la canción que tenemos en este momento y lanzamos a Manara. ¿Estás seguro que quieres poner esto a votación? Sí, también sé que los votos están cantados. Isaac no puede votar, conflicto de intereses. Tú vas a votar por Isaac. Yo voy a votar por Manara. Perdón, canalito, no es personal. Rafa, te toca a ti decidir quién es el artista que lanzamos. Antes de que lo asesinaran en un supuesto asalto, Memo me dijo que tú y mi papá estaban enfrentados. Pero lamentablemente, pues ya no me pudo contar mucho más. ¿No te contó que me mandó matar? ¿Intentó secuestrar a mis hermanas? Entonces, ¿me estás asegurando que tenías motivos para hacerlo? Yo no lo maté. Él tenía el problema conmigo. Yo empecé con él desde abajo. Terminé cuidándote a ti y a Selva. Nunca me perdonó que buscara mi propio camino. Yo quería crecer. Y él lo tomó como una traición. No me digas que te perdonó que te fueras a estudiar fuera y no regresaras para trabajar con él. A mí no me quieras manipular. Hace muchos años que no hablabas con él. Sabes que tenía enemigos, negocios sucios. El radio es una fachada. ¿Sabías que traficaba con armas? Sé que mataron a casi toda su custodia y que incendiaron su editorial. Por eso estoy aquí, para ofrecerte mi ayuda. Conozco muy bien los negocios que estás heredando. Así que si aceptas, los combatimos juntos. Si no, pues no me vuelves a ver. ¿Qué opinas? Don Neto, gracias por venir. Selva, no sabes cuánto lo siento. Gracias. Mis condolencias. Gracias. Preferiría que estemos por ahora en esta sala mientras se desocupa esto. Quizá es mejor que usted esté solo para que así se despida de mi papá. Como tú digas. ¿Gustan algo de tomar? Pues un tequilita. Fernando, por favor. Aquí tiene. Gracias. ¿Y tú? Agua. Gracias. Bueno, voy a saludar a un par de personas y regreso, ¿sí? Muy bien. Con permiso. Cabe duda que a pesar de estar en un velorio, uno no deja de apreciar las cosas bellas de la vida. Totalmente de acuerdo. Creo que sería bueno discutirlo de mi voto en conjunto, ¿no? No resolverlo con la agresividad con la que tú la planteas, Mateo. Sí, eso. Me parece perfecto eso. Perdón, Rafa, pero creo que confundes agresividad con convicción. Yo, si les parece, estoy de acuerdo con Rafa. Estas cuestiones artísticas siempre resultan un poquito polémicas, un poquito. Les propongo que tomemos un receso chiquito y mientras, si gustan, los acompaño a servirnos un poquito más de café. Rafa, ¿podemos hablar un segundito tú y yo? Sí, claro.
A ver, mis niños, es mejor que se vayan a ensayar, por favor, al estudio un rato. Las cosas se complicaron un poco, ¿ok? Bueno, pórtate bien. ¿Qué onda, mamita? ¿Cómo va todo? Bien, bien, pero es que no tienes idea la cantidad de regalos que nos mandaron las fans para el bebé. Si yo no sé ni dónde los voy a guardar, ¿eh? Ay, bien. Eso significa que la gente le creyó a Belinda. Sí, sí. Y la primera que le creyó fui yo. Mira, hablo tan segura que ya no tengo la menor duda. Y la verdad, mi amor, yo prefiero creerle. Sí, yo quiero un nieto. Muy bien, mamita. Me parece perfecto que en vez de que te hagas problemas, te hagas ilusiones. Nada más, por favor, te encargo tus pastillas, ¿sí? Que no te vaya a olvidar tomártelas. Bueno, nos vemos al ratito, ¿eh? Bye. Oigan, perrillos, yo tengo ganas de ir a pistear y brindamos acá por Cristian que se nos va a grabar disco. ¿Qué? ¿Se rajan o qué? ¡Ey! Venga. Pero yo digo que nos vayamos de aquí de party. ¿Pero por qué esperamos al final si podemos empezar ahorita? Primo, ya te la sabes, primo. Bueno, yo no quiero decir que estoy preparado para la fiesta, pero sí. ¿Pero qué es eso? Dale, que se... Échame aquí un poquito. Lleno, porque si no... Oigan, la cosa se puso gacha allá arriba, ¿no? Mateo debería venir acá con nosotros para relajarse. Hablando de Mateo, definitivamente que él y su hermano son polos opuestos. Bueno, es que desde lo de la muerte de Julio César ahí todo se ha puesto medio feo. Yo digo que Hilda es la que tiene que intervenir ahí. La doctora. ¿Llevas hablando mucho de ella? Yo creo que te gusta un poquito mucho. ¿O qué es lo que está pasando? Sí me gusta, brother. Y bájale que eso va para en serio, ¿sabes? Tranquilo, perrillo, tranquilo. A nosotros no nos tienes que aclarar nada. Habla con Mateo, que es su hermana. Y seguro te va a querer meter el plomo, quién sabe por dónde. Bueno, salud. Salud, primo. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? El ritmo cardíaco está un poco bajo. De hecho, está en el nivel más bajo. ¿Y eso qué significa? ¿Lo voy a perder, Hilda? Belinda, no digas eso, por favor. Mira, lo que vamos a hacer es que vamos a esperar unos días para poderte hacer otro chequeo. Esperemos que se estabilice. Te voy a pedir un favor. Necesito que esta vez me escuches y que no hagas nada sin consultármelo. Yo soy la encargada de la salud de mi familia, no Isaac. Sí, perdóname. Yo te lo prometo que solamente te voy a hacer caso a ti. Va a estar bien, no te preocupes, son cosas normales. Mira, ven, Rafa. Aquí podemos hablar tranquilos. La propuesta de tu hermano tiene mucha lógica. Esa canción que estamos preparando con Manara va a sonar por todos lados. Así nos ahorramos en una campaña publicitaria. A Manara no la conoce nadie. Yo soy hermano de Julio César. Yo tampoco necesito campaña. Ya soy famoso. Más bien, ¿por quién te vas a ir tú? ¿A quién vas a apoyar? ¿A mi papá, que te ha abierto las puertas de la familia? ¿O a mi hermano? Bueno, yo no creo que hay que tomar esto tan personal, ¿no? Por supuesto que es personal. Tú sabes que mi hermano se está revolcando con Manara. ¿Qué más personal puede ser que eso? ¿Cómo pudiste tener los tompiates para contradecirme enfrente de los socios? ¿Así es como respetas a tu familia y a la memoria de tu hermano? No, a ver, un momento. Yo respeto a mi familia y la memoria de mi hermano más que nada, pero eso no tiene nada que ver con los negocios. Yo compuse y produje todos los éxitos de Julio César y no tuve ninguna duda en ponerlos en nombre de la familia. A ver, vamos aclarando de una vez eso. Todas esas canciones las terminaste al lado de tus otros dos hermanos. ¡Mentira! ¡De todos! ¡Mentira! Y lo sabes. Son mis canciones, son mis letras y las hice con Julio. Isaac no ha movido un dedo en su vida. Tú puedes saber mucho de canciones y de mujeres. ¿Qué? Pero de relaciones públicas y de negocios no tienes la más mínima idea. Tú me vas a decir eso. ¿Tú tienes una idea a dónde nos han llevado tu manejo de las finanzas? Deudas, y te las puedo enseñar todas. ¿Y tus relaciones públicas? A un parásito sentado en nuestra mesa tomando decisiones en nuestra disquera. Y tú lo pusiste ahí. ¿Y ahora qué? Ahora le quieres cumplir un capricho a tu hijo mayor gastándote lo poco que nos queda. Solo escúchame. Hazme caso. No, eso. Síguele, fáltale el respeto a tu padre si quieres. Sí, menosprecia a tu hermano.
Y al cabo yo sé que eso no es por convicción propia, eso es por una mujer. Eres igualito a Julio César. ¿Sabes cuál va a ser tu perdición, hijo? Las mujeres. Está bien. Tomaste la decisión de luchar contra tu propia familia, contra tu propia sangre. Eso trae consecuencias. Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.